En un rincón del sudeste asiático, un hombre transformó su nación en una pesadilla viviente. Pol Pot, el dictador del régimen Khmer Rouge, convirtió a Camboya en un campo de muerte, un infierno en la tierra. En solo 4 años, el sueño de una sociedad igualitaria se convirtió en una masacre de millones. ¿Qué motivó a un maestro de escuela a convertirse en uno de los peores genocidas de la historia? ¿Cómo es posible que el mundo haya permanecido en silencio mientras se desataba el horror? Este es el oscuro legado de Pol Pot, y es una historia que no puedes dejar de conocer. Es importante recordar que la gran mayoría de las luchas de independencia anticolonial en África y Asia en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial adoptaron alguna forma de comunismo como base ideológica en sus luchas por la independencia. No menos porque la mejor manera de deshacerse del dominio imperial europeo era conseguir ayuda financiera y material de la Rusia o China comunista, pero al evaluar la ideología de Pol Pot y su carrera futura, podemos descartar en gran medida cualquier cariño sincero por el pensamiento marxista que él pudiera haber dicho tener, ya que en realidad el futuro dictador no entendía para nada el pensamiento marxista. Lo poco que había leído de los escritos de Karl Marx, más tarde admitió que no había logrado comprender. Más bien, a Pol Pot le atraía la idea de la revolución continua, sin preocuparse por la violencia y las implicaciones humanitarias que eso conllevaba, algo que se había vuelto característico del pensamiento marxista-leninista en la posguerra. Este compromiso firme de conseguir independencia y llevar a cabo una revolución a toda costa se convirtió en el enfoque central de sus inclinaciones políticas más adelante, no en un compromiso ideológico con el comunismo. Pol Pot pasó 3 años en París, involucrándose cada vez más en la política, y su salida de la capital francesa finalmente se dio por ciertos acontecimientos. En 1959, miembros del movimiento marxista-leninista camboyano fundaron el Partido Laborista de Kampuchea, que sería el precursor de lo que más tarde se conocería como los infames Khmeres Rojos. A finales de septiembre, 21 miembros senior del partido, incluyendo a Pol Pot, se reunieron en una sala de una estación de tren en Phnom Penh. Allí acordaron renombrar el nuevo partido como el Partido de los Trabajadores de Kampuchea y se asignaron los cargos. Tou Samous fue nombrado secretario general, mientras que su aliado Nuon Chea fue designado como su diputado, pero Pol Pot fue elegido para el buró y efectivamente quedó en tercer lugar en el nuevo Partido Revolucionario. No pasaría mucho tiempo antes de que ascendiera a una posición más alta de liderazgo, cuando el gobierno camboyano mató a Tou Samous. Menos de 2 años después, Pol Pot sería elegido como su sucesor, y como el segundo al mando, Nuon Chea, decidió alejarse de la lucha revolucionaria, pero la muerte de Samous también formaba parte de una represión más amplia sobre el movimiento socialista en Camboya, e incluso antes de que Pol Pot fuera oficialmente nombrado nuevo jefe del Partido de los Trabajadores. Tuvo que huir con su esposa a un campamento de Vietcong cerca de la frontera con Camboya y Vietnam del Sur. Ese fue el comienzo de la deriva hacia la guerra civil y los horrores que siguieron en su aftermath en Camboya. Pol Pot pasó los siguientes 5 años, viviendo en su mayoría en campamentos en las junglas de Camboya y Vietnam. Su personalidad como dictador se formó durante esos años. Era un personaje algo enigmático, que mostraba un gran nivel de autocontrol y era reservado e introspectivo. Sin embargo, a pesar de su carácter taciturno y su naturaleza deplorable. Más tarde muchos coinciden en que podía ser encantador cuando la situación lo requería, mientras que su crianza variada y sus años de adultez le habían permitido desarrollar una habilidad para relacionarse con personas de diferentes ámbitos. Sin embargo, detrás de esa fachada aparentemente amable, había un individuo con una gran sed de poder, una inclinación a la violencia salvaje y una personalidad cada vez más paranoica. Nada de esto se aliviaba de ninguna manera por sus circunstancias personales. Su esposa sufría de un deterioro en su salud mental en los años 60, que descendería en una esquizofrenia crónica en los años 70. Pol Pot y ella terminarían divorciándose en 1979, y aunque él se volvió a casar más tarde en la vida, nunca disfrutó de una vida familiar plena, teniendo solo una hija, que nació a mediados de los años 80, cuando él estaba en sus casi 60. Igualmente, sufrió de muy mala salud durante toda su vida adulta, con insomnio y problemas intestinales, condiciones que no hicieron nada bueno para estabilizar una personalidad ya errática. Sobre todo, si queremos descubrir quién fue Pol Pot y qué lo motivó, debemos recordar que él era un ardiente nacionalista camboyano, y sus tendencias en este sentido se intensificaron en los años 60,
mientras construía oposición al régimen de Sihanouk en el norte y este del país. Y si hay alguna consistencia en sus acciones, seguramente se encuentra en su ferviente deseo de independencia camboyana del dominio francés y de la monarquía que Sihanouk representaba. Además de ser formativos para su desarrollo personal, esos años en la selva fueron un tiempo de crecimiento para el movimiento comunista camboyano, debido al régimen represivo de Sihanouk. Ganó cada vez más enemigos, más revolucionarios huyeron de la sociedad civil a las junglas para conspirar la revolución. Allí encontraron una nueva organización que albergaba su resentimiento. El Partido de los Trabajadores se renombró en 1966 como el Partido Comunista de Kampuchea, pero al suroeste en Phnom Penh, Sihanouk comenzó a referirse a los miembros del partido como los Khmeres Rojos, que significa camboyanos rojos, y aunque Pol Pot y sus seguidores inicialmente rechazaron el término, rápidamente ganó popularidad y es el nombre que se usa más comúnmente para el Partido Comunista de Kampuchea hoy en día. Un símbolo del terror que ocurriría años después, cuando Pol Pot llegó al poder. Pero más allá de este cambio de nombre, el partido también estaba evolucionando de nuevas maneras. A mediados de los años 60, en primer lugar, estaba desarrollando su propia independencia, queriendo distanciarse de los vietnamitas del norte. En segundo lugar, había iniciado un nuevo rumbo ideológico, uno que reconocía que la gran mayoría de los camboyanos eran en realidad agricultores, así que cualquier revolución marxista-leninista en Camboya no sería impulsada por un proletariado urbano como Marx había imaginado. 100 años antes y que había ocurrido en cierta medida en Rusia en 1917, más bien el estado subdesarrollado de la economía camboyana dictó que esta sería una revolución del campesinado rural en Camboya, gran parte del cual había sido empobrecido por el dominio colonial francés y la monarquía colaboracionista, cuya continuación se personificaba en la figura del ex-rey y actual dictador Sihanouk. Por último, el factor principal en esos años fue el crecimiento del partido y sus capacidades militares. Para 1967 tenía varios miles de miembros armados en las selvas del norte y este de Camboya, esperando el momento para actuar contra el estado de partido único de Sihanouk. Atacaron en los primeros días de 1968, y eso marcó el inicio de una larga y sangrienta guerra civil de 8 años. La guerra civil camboyana comenzó en enero de 1968, cuando los insurgentes de Pol Pot atacaron una base militar en Bai Damlan, al sur de Battambang, la capital regional del noroeste de Camboya. La reacción inicial de Sihanouk ante esta insurrección limitada salió mal, ordenó una respuesta violenta. Con bombardeos masivos en el norte y este del país, ataques indiscriminados que estaban diseñados para golpear los campamentos comunistas, pero que en gran medida solo lograron alienar a cientos de miles de campesinos camboyanos, cuyos medios de vida se vieron afectados por las tácticas de tierra arrasada favorecidas por el gobierno en Phnom Penh. Como resultado, el apoyo a la revuelta, de la cual Pol Pot era cada vez más el líder indiscutido, aumentó a finales de la década de 1960. Él ahora también se refería a sí mismo como Pol Pot, en lugar de Sar, y es a partir de este momento que el líder comunista camboyano se hizo más conocido por su seudónimo. En 1970, la guerra civil dio un giro dramático, debido al papel continuo de Camboya en la guerra de Vietnam al este. En la primavera de 1969, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ordenó una serie de bombardeos en Camboya, para intentar interrumpir las líneas de suministro del Vietcong hacia el sur de Vietnam y atacar campamentos y bases del Vietcong en las selvas del noreste de Camboya. Esto fue seguido en marzo de 1970 por el derrocamiento del gobierno de Sihanouk en Phnom Penh, en un golpe de Estado pro-estadounidense. La República Khmer ya estaba establecida, con el primer ministro Lon Nol a la cabeza. Sihanouk huyó del país, pero ciertamente no fue el final de su papel en la política camboyana. Nol cumplió con sus compromisos con Washington, y la República Khmer ordenó a los Vietcong que abandonaran el territorio camboyano, pero no logró llevar esto a cabo y en los meses siguientes, los Vietcong, con Pol Pot y sus Khmeres rojos como aliados, lograron establecer control sobre alrededor de un tercio de Camboya, abarcando la mayor parte del norte y este del país. En el proceso, la guerra civil camboyana cambió, de una que había sido iniciada para derrocar a Sihanouk y su régimen, a otra que buscaba capturar Camboya para los Khmeres rojos de Lon Nol y su gobierno proamericano y prooccidental en Phnom Penh. Seguirían 5 años de un conflicto sangriento entre